El ministro del Interior en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, José de la Jara y Ureta, calificó el hecho de un terrorismo incipiente y circunscrito a actos de sabotaje. En este punto hay que hacer una aclaración importante. Se trata del término adecuado para esta etapa en la historia del Perú. La Comisión de la Verdad y Reconciliación lo llama conflicto armado interno. Por otro lado, los militares se refieren a esta etapa como violencia subversiva, pero el término terrorismo es el que se ha extendido y prevalecido. En la semana 5 con el tema La crisis del orden oligárquico 1930 a 1968, transformaciones políticas, en donde nos damos cuenta que había una alianza evidente entre la oligarquía y las Fuerzas Armadas. La oligarquía usaba a las Fuerzas Armadas para mantener sus privilegios y mantenerse ellos con el monopolio del poder. Relacionamos este tema con el de la semana 9, Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, en donde en la década antes del golpe de estado de Velasco resulta que se empezaron a crear movimientos guerrilleros como por ejemplo el MIR, que empezaba a reclamar el poder por la vía violenta. Segundo, en una dictadura lo habitual es anular la Constitución, partidos políticos ilegalizados, se cierra el Congreso, estos opositores que estuvieran en contra son exiliados y sin libertad de expresión. Se señalaba a estos grupos opositores como terroristas. Para entender mejor este tema, tenemos de ejemplo la lucha contra la subversión Sendero Luminoso y el MRTA desarrollado en la semana 12. Si nos centramos en el comunismo, encontramos a Sendero Luminoso. Primero, Sendero Luminoso tiene una ideología comunista que nace en los años 30 y que ha tenido diferentes facciones y además comienza su lucha armada alrededor del año 80, es decir, son terroristas. Segundo, no todo el comunismo es Sendero Luminoso, no todos los comunistas son terroristas. En el terrorismo se debe asesinar. Uno no podría ser terrorista sin matar a nadie. Cuando uno ya está allí, tiene que ordenar o tiene que matar a alguien. Una de las causas principales del terrorismo en el Perú fue la desigualdad socioeconómica que se vivía en esos tiempos. La centralización era muy intensa. Los ricos vivían en las ciudades grandes, donde fluía la economía, había empleos, había acceso a la educación y muchas otras facilidades más. Sin embargo, los discriminados eran los pobres. Ellos vivían en zonas rurales, donde ahí no tenían acceso a la educación, no tenían acceso a los mismos derechos que los ricos y todo esto. A todo esto fueron naciendo estos grupos terroristas que de una manera u otra querían acabar con todo esto, pero con la violencia de por medio, ¿no? Una de las principales consecuencias de esta época fue la destrucción del capital humano, que no solo se refiere a la pérdida de las vidas de casi 70.000 personas, sino a cómo quedaron afectadas las familias de estas víctimas. Muchas de ellas quedaron con severos traumas psicológicos tras el conflicto y vieron mermada su capacidad para producir o para conservar empleos. Muchos perdieron empleos y por lo tanto vieron disminuido drásticamente el ingreso familiar. Otras familias tuvieron que emigrar a la ciudad en busca de seguridad y al llegar se vieron obligadas a aceptar empleos informales o subempleos y por lo tanto tenían un ingreso bastante menor al necesario para poder vivir en buenas condiciones. Muchas de estas familias al día de hoy siguen acarreando estas consecuencias porque se calcula que menos de la mitad pudieron retornar a su lugar de origen y por lo tanto al día de hoy siguen viviendo en condiciones bastante precarias. Además, la ayuda del Estado fue mínima, las compensaciones a las víctimas no fue suficiente y por lo tanto al día de hoy estas familias siguen viviendo en condiciones bastante complicadas y difíciles. Pues bueno, buenas noches. Estamos aquí con el señor Elvis Vela. Bueno, el señor Elvis ha vivido durante estas épocas bastante oscuras llamadas terrorismo en el Perú. Así que nos va a dar un poco más de detalle de información acerca de cómo se vivieron estas épocas. Bienvenido, señor Elvis. Por favor, coménteme, ¿cómo afectaba el terrorismo en su vida diaria, en sus actividades cotidianas? Buenas noches, sí. Bueno, afectó muy mucho. En esa época, bueno, yo era estudiante, ¿no? Era estudiante y a la vez trabajador, trabajaba también, ¿no? Entonces, nosotros nos afectaba demasiado porque todos los días había atentados en la ciudad, ¿no?
atentados a las autoridades, a los policías, a entidades del Estado, ¿no? Por ejemplo, a los centros de atención de luz eléctrica, donde uno iba a pagar su luz, ¿no? Explotaban los coches bomba en los bancos, ¿no? Entonces la gente estaba totalmente aterrorizada porque no sabía que en algún momento algún terrorista había dejado una bomba en algún lugar, ¿no? Entonces, nos afectó mucho porque en las noches cuando uno regresaba de trabajar, se producían los apagones. Ok, entonces a usted le afectaba bastante la manera de movilizarse, tipo el camino de llegada a casa, más que nada, en las noches. Muy bien, Eso. muy bien. Y coménteme, más o menos, ¿usted por qué cree, ya que vivió estas épocas bastante difíciles, por qué cree que se dio el terrorismo en el país? ¿Cuáles fueron los inicios? ¿Por qué tuvimos que vivir esas situaciones tan desastrosas? Bueno, eso se inició por un grupo, ¿no? Un grupo terrorista que se inició en Ayacucho. La persona pues que inició esto se llama Abimael Guzmán, o se llamó porque ya ese señor acaba de morir, creo, el año pasado, o este año 21. Y él fue un fanático, pues, o sea, y que sembró ese fanatismo en sus alumnos, en la población, ¿no? Y iniciaron desde ahí la lucha armada que ellos dijeron, que ellos mediante la lucha armada iban a tomar el poder, el gobierno, iban a tomar la presidencia y el poder del gobierno del Perú, ¿no? Esa era su meta. Muy bien, señor Elvis. Muchas gracias por su tiempo, por sus respuestas, y bueno, que pase una linda noche. Muchas gracias. 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 Buenas noches, estamos con el señor Julio César. Bueno, señor Julio César, un favor, coménteme cómo le afectó el terrorismo en sus actividades cotidianas en la época oscura del Perú. Buenas noches, Diego. Mm, Bueno, la verdad que la época del terrorismo ha sido una etapa muy difícil para la población peruana. Ha sido prácticamente más que todo un atraso económico y un atraso en el desarrollo social. Lamentablemente hubieron dos movimientos revolucionarios, que fue el MRTA, encabezado por su líder, que era el señor Polay, y el otro movimiento era Sendero Luminoso, encabezado por el señor Abimael Guzmán. Fue una etapa, como te digo, de atraso más que todo económico, cuando pues había una distorsión en la actividad normal de las personas, porque definitivamente uno no sabía en qué momento iba a haber un ataque terrorista, una actividad vandálica. Había limitaciones en los horarios, especialmente, si bien recuerdo, en los horarios de 10 de la noche a 5 de la mañana, uno no podía trasladarse porque había toque de queda. Y bueno, mucha gente se ha visto afectada, ¿no? Directamente o de repente por medio de algunos parientes que definitivamente hayan sufrido, hayan sido parte de estos atentados, de los atentados terroristas, y lógicamente, bueno, han dejado algunos incluso secuelas y traumas psicológicos, ¿no? Ok, ¿y por qué cree que se dio el terrorismo en el Perú? El terrorismo en el Perú lamentablemente surge porque erróneamente estos dos grupos revolucionarios han tratado de llegar al gobierno en una forma errónea, ¿no? Con violencia. Y justamente han atacado las poblaciones más vulnerables. Es por eso que hubo mucha gente que emigró a la capital. Es por eso que la capital tiene la característica de tener mucha población
que no es de la capital en sí, ¿no? Sino que ha habido gente que por el temor que existía en ese momento, por la matanza, por la desigualdad social, ha tenido que emigrar a la capital. Ok, eso sería todo. Muchas gracias, señor Julio. Gracias por la entrevista, señor Diego. Soy Gabriel Simón y bueno, como pudimos ver en las entrevistas, la sociedad peruana de aquella época no actuó de forma correcta frente a este problema, pues habían atentados en las calles todos los días, coches bomba, apagones, etc. Fue una etapa oscura para la sociedad y bueno, una alternativa de solución pudo haber sido promover el imperio de la ley, respetar los derechos humanos y plantear un sistema de justicia penal más eficiente. Bueno, no estoy completamente a favor o en contra del manejo que se hizo en esa época. Por ejemplo, tenemos el periodo de Belaúnde, en el cual podemos observar la inflación, la informalidad y las escaseces, así como la imposibilidad de pagar la deuda externa. Y las FFAA no tenían organización, recursos ni personal. Belaúnde recién en 1982 dio luz verde para que las FFAA intervengan en esta problemática, la cual fue iniciada en 1980. Además, destinó principalmente la economía en la burocracia. Por otro lado, tenemos el gobierno de Fujimori, el cual desde el principio tuvo un buen manejo y puso mano dura contra el terrorismo, ¿no? Incluso me atrevo a decir que contrasta sus logros políticos con los fracasos pasados tradicionales heredados como una partidocracia. Y bueno, personalmente, pienso que la solución era priorizar la economía en la producción agrícola del pueblo y la implementación de diversos recursos en las FFAA para poder combatir así exitosamente desde el principio este mal y seguirlo hasta el día de hoy y acabar con el conflicto armado y el narcotráfico del Brain.